y tenemos muchos clientes que confunden ese TIN con esa TAE. TIN, que es el coste sobre el monto, sobre el préstamo que tú pides, y TAE, que es el coste real del préstamo, incluyendo comisiones y gastos asociados. Y la barrera digital de entrada pues, de personas por encima de los 60-65 años, de entrar en su app bancaria, entenderla, manejarla, entrar en la app de su otro banco si tienen otro, o de su plataforma de inversión, o a lo mejor ni siquiera llegan a esa app de plataforma de inversión porque tienen esa barrera de acceso digital. A nivel práctico, uno aprende de gestión financiera dentro de casa y lo que ve en su familia, o sea que esto es muy importante. Si no son cuentas, son cuentos, un podcast para tomar buenas decisiones con tu dinero. Bienvenidos a Si no son cuentas, son cuentos, el podcast de Fintonic para tomar buenas decisiones con nuestro dinero. Hoy vamos a hablar del estado de la educación financiera en España y cómo han cambiado las cosas desde que Fintonic nació hace ya 14 años. Y cómo la tecnología está ayudando no solamente a mejorar esa educación financiera, a tomar mejores decisiones, sino también a acceder a nuevos productos financieros o a productos financieros que todos conocemos y que queremos incluir dentro de nuestra vida. Hoy nos acompaña Sofía Pascual de Riquelme, directora de operaciones de Fintonic. Hola Sofía, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Bueno, quería comenzar. Hemos dicho que Fintonic lleva 14 años ya en el mercado, nació en 2012. Si tuvieras que resumir en una frase cuál ha sido el cambio que ha sufrido Fintonic en estos años y cómo se ha adaptado a esa sociedad española, ¿cómo lo definirías? Bueno, yo creo que sobre todo de 2014 hasta ahora estamos viendo que hay un crecimiento en la preocupación que tienen las personas, la sociedad española, con respecto a sus finanzas. Ahí hay un cambio importante, sin embargo, esta preocupación nos está traduciendo en un mayor conocimiento, una mayor profundidad y entendimiento de yo persona con respecto a mis finanzas personales. Bueno, entiendo que cuando un usuario se acerca a una entidad financiera o a una entidad bancaria porque tiene curiosidad o quiere acceder a alguno de sus productos financieros, ¿hay la transparencia suficiente en el ecosistema financiero como para que los usuarios lo entiendan lo que quieren contratar? Transparencia de los bancos. Aquí se juntan dos cosas. Es cierto que los bancos no son suficientemente transparentes, no porque no quieran, sino porque tienen unos modelos que son muy complejos y que son difíciles de entender para cualquier persona de a pie. Entonces, por un lado, nos falta esa falta de entendimiento de cómo los bancos pues nos transmiten la información, cómo los bancos deciden sobre pues cualquier préstamo, crédito, hipoteca que pedimos. Eso por un lado, pero por otro lado, hilando con tu primera pregunta, también hay una falta de entendimiento profundo. Entonces, ¿qué ha ocurrido del 2014-2010 hasta ahora? Tenemos un acceso a información que antes no teníamos. Tenemos aplicaciones de todos los bancos, tenemos disponibilidad de información en todo lugar y en todo momento, porque tú entras en tu aplicación bancaria y ves datos actualizados minuto cero. Entonces, tenemos una mayor preocupación sobre todo, pero no necesariamente mayor entendimiento. Y eso, unido a que no entendemos cómo los bancos nos transmiten la información, genera ese choque o esa confusión. Es cierto que cualquiera que se haya enfrentado a leer un contrato bancario, hay mucha terminología que es muy difícil de comprender si no tienes un conocimiento profundo, pero términos más simples como el TIN, el TAE, ¿crees que se comprenden o siguen siendo grandes desconocidos? Creo que tenemos una idea general. Todo el mundo al que tú le digas TIN, TAE, dice sí, me suena, sé lo que es el coste de un préstamo. Pero de ahí a entenderlo bien y a fondo, no. Y ese es un problema gordo. Y esto es una cosa que vemos todos los días en Fintonic, que nos dedicamos precisamente a esto y tenemos muchos clientes que confunden ese TIN con esa TAE. TIN, que es el coste sobre el monto, sobre el préstamo que tú pides, y TAE, que es el coste real del préstamo, incluyendo comisiones y gastos asociados. Es una confusión muy común y nos falta todavía ganar profundidad y entendimiento en esto a nivel sociedad. Y además, hilando, no podemos generalizar con toda la sociedad, obviamente, sí, siempre lo decimos, pero hay un estudio de Funcas que dice que además este desconocimiento o
desequilibrios en el conocimiento es generacional. Parece que los jóvenes y las personas mayores les cuesta más comprender este conocimiento, esta educación financiera, y sin embargo en la mediana edad, quizás cuando te enfrentas al proceso de acercarte a los bancos porque quieres una hipoteca, tu primer préstamo para comprarte un coche, etcétera, ¿lo habéis visto en FinTonic? Correcto. Aquí hay una cosa que siempre nos gusta decir: se aprende a conducir conduciendo. Entonces, cuando tú te enfrentas a pedir una hipoteca o financiar un coche que te compras o pedir un crédito, es cuando realmente aprendes de ello y lo aplicas en la práctica y lo entiendes. Entre los 30 y 55 años tenemos a gente relativamente formada, en su mayoría porque a nivel práctico han necesitado de ese banco, de esa financiera para obtener crédito e hipoteca. En el tramo bajo, por debajo de los 30 años, tenemos a gente que tiene mucho acceso a información, pero no necesariamente conocimiento, que es más teórico pero no práctico, entonces no lo llegan a entender, no llegan a ganar esa sensibilidad a la hora práctica. Y luego, por encima de los 65 años, a nivel general hay cierto entendimiento, y aquí el problema es más de acceso a la información y la barrera digital de entrada de personas por encima de los 60-65 años, de entrar en su app bancaria, entenderla, manejarla, entrar en la app de su otro banco si tienen otro, o de su plataforma de inversión, o a lo mejor ni siquiera llegan a esa app de plataforma de inversión porque tienen esa barrera de acceso digital. Claro. Hablando de los más jóvenes, sí que se han hecho esfuerzos a nivel escolar en educar o comenzar a comprender la terminología desde el colegio. ¿Crees que está funcionando? ¿Se está notando en cómo acceden? A nivel general diría que no. Yo ya hace tiempo que salí del colegio y estos currículums educativos cambian mucho. Sí que recuerdo, por ejemplo, que en mi época una asignatura como economía solamente la estudiaba un perfil concreto de alumno, que era el que no hacía ni ciencias ni letras. Entonces, algo tan generalizado como o algo tan importante como es tu gestión financiera propia, que va a utilizar cualquier persona, seas médico, dentista, profesor o abogado, todavía falta mucho empuje a nivel escolar. Empuje a nivel teórico y luego pasar de la teoría de nuevo a la práctica, porque sobre todo en gente tan joven es complicado que entiendan conceptos a nivel teórico. Es verdad que no pueden aprender comprándose un coche porque con 15 años no lo puedes hacer, pero sí que debería haber más enseñanza práctica de, oye, pues qué significa la inflación y en qué te puede repercutir tu primer sueldo cuando llega, qué diferencia hay entre lo que tú crees que vas a pagar y esas retenciones. O sea, todo ese tipo de entendimiento práctico todavía tenemos mucho recorrido por delante. Yo que ya obviamente hace muchos años que salí de mi etapa escolar, pero sí que tengo hijos en etapa escolar, a mí me llamó la atención que dentro del cuaderno creo que era el de Ciencias Sociales, de mi hija que está en quinto de primaria, tenían billetitos recortables y moneditas y les ayudaban un poco a entender cómo son pues pagar en metálico, que ahora ya suena hasta raro. Sí, pero bueno, sí que lo estamos notando, y nosotros como padres además fomentamos que tengan dinero metálico, que ellos perciban el valor de un billete de 5 euros en vez de 3 moneditas. O sea, la familia también tiene esa misión y esa función de educar financieramente, ¿no? La familia es clave, igual que se heredan hábitos alimenticios, tus hábitos financieros en gran medida vienen por lo que tú has visto en tu familia, para bien o para mal. Cómo tu padres administran pues los gastos del hogar, en qué se gastan el dinero, esas conversaciones que hay dentro de casa. A nivel práctico, uno aprende de gestión financiera dentro de casa y lo que ve en su familia. O sea que esto es muy importante. Totalmente. Y ya hemos analizado esa juventud, ¿no? Cómo podemos ayudar tanto desde centros escolares como en la familia a realmente comprender el valor del dinero, ¿no? y las decisiones que tomamos con entidades bancarias y financieras. Y ahora me gustaría profundizar en los mayores de 65. Hemos dicho que son perfiles también que les cuesta. ¿Crees que también hay algo de miedo? Hay un estudio que indica que son especialmente vulnerables al fraude. ¿Crees que hay un miedo y por eso no se quieren enterar? Yo no quiero saber nada.
Sí, yo creo que hay cierto miedo. Yo creo que todos, si preguntamos a familiares o gente cercana a nosotros, pues por encima de esos 65 o 70 años, hay ese miedo y que en gran medida viene del miedo a lo digital. Entonces, como no pueden acceder a esa información porque no tienen esa barrera digital, no entienden, y como no entienden, también cuesta más pues el avanzar. Además, la información, aparte de ser digital, está desperdigada en sitios distintos, pues en tus bancos, etc. No hay un sitio en el que tú encuentres todo en uno, accesible, y que además se te explique de manera simple, sencilla, con vocabulario normal y no vocabulario bancario, que es un poco lo que viene Fintonic a intentar hacer, pues con la aplicación que tenemos, con el nuevo lanzamiento, el conseguir juntar todo en uno y que sea accesible y fácil de entender para todo el mundo. Justo, yo creo que Fintonic hace una labor desde sus inicios, cuando lanzó la app, hace una labor de poder comprender el estado de tus finanzas desde un sitio en el que realmente no tienes que tomar decisiones financieras. Es comprender cuál es tu estado para, a partir de la información, decir, ok, esto es lo que necesito y esto es como quiero gestionar mi vida financiera o mis hábitos financieros. ¿Es verdad que un banco, una entidad financiera o incluso Fintonic puede conocer mejor tus hábitos financieros que incluso tú mismo o tu pareja o tu familia? Esto es una pregunta que nos hacen mucho y la respuesta es sí. Claramente, un banco sabe más que tu pareja sobre tu historial financiero. Piensa que un banco sabe qué pagas, cuándo pagas, si pagas a tiempo, en qué gastas tu dinero, cuáles son tus ingresos, no solo los de ahora, sino tu histórico, qué deudas tienes, qué has podido solicitar. Entonces, segurísimo que tu pareja sabe sobre ti muchas cosas, pero sobre tu capacidad financiera el banco claramente gana. Y con todos esos datos que recoge nuestros el banco, ¿qué hacen con ellos? ¿Cómo los utilizan? Bueno, los bancos tienen unos equipos de riesgo muy potentes y ojo, muy potentes y regulados, que lo que hacen es, en base a estos datos que tú tienes, crear un perfil de riesgo, que esto va un poco en línea con lo que ahora comentaremos del scoring de Fintonic, etcétera. Este perfil de riesgo es una nota que a ti te da el banco, que cuanto más alta sea, mejor perfil eres. Entonces, accedes a mejores condiciones, pues en todos los sentidos, pues préstamos, hipotecas o cualquier otro producto que un banco pueda ofrecerte o que tú necesites del banco. Y con perfiles con nota más baja, pues tienes acceso a condiciones que no son las óptimas. Entonces, con toda esa información que tiene el banco sobre ti, la utiliza para analizarte como perfil y darte esa nota de riesgo, esa nota crediticia, que es la que va a utilizar cuando tú vayas a necesitar pues algo del banco. ¿Y cómo podemos saber nosotros esa nota que nos pone el banco? Pues Fintonic lo que hace y lo que acaba de lanzar es una cosa que nosotros llamamos FinScore, que es el scoring, tu scoring propio de riesgo. Esto es una cosa que está muy extendida y muy utilizada en países como Inglaterra, como Estados Unidos, muchos países de Sudamérica. Todo el mundo conoce su scoring. ¿Por qué? Porque tú naces, tus padres conocen su scoring, saben que si tienen un X van a obtener mejores condiciones y si tienen menos, obtener peores. Entonces, Fintonic lo que te permite es ganar en conocimiento, en entendimiento, en cuál es tu nota. Y esto además lo que te ayuda es a no ir a ciegas cuando tú buscas financiación con un banco o quieres valorar diferentes condiciones que te han podido dar diferentes entidades. El saber, oye, yo soy esta persona con esta nota, soy un buen perfil o soy un perfil que tiene que mejorar, y tener un conocimiento más profundo sobre tu nivel, tu nota crediticia. Además, cada vez está ocurriendo más que tenemos varios bancos, ¿no? Tienes un banco para tu día a día, quizá otro para ahorro, quizá otro para, no sé, los gastos en pareja, Sí. etcétera. Entonces, al final, si vas a una entidad de crédito a solicitar, por ejemplo, un préstamo, solo conoce los datos de cómo te estás comportando con ellos, pero ignora todo lo demás. ¿Cómo nos puede ayudar Fintonic aquí? Fintonic lo que te permite es tener una visión integrada de todo. Es decir, yo entro en Fintonic, tengo todas mis cuentas y entiendo mi situación a nivel global. Además, lo entiendo
para mí, porque esto es una nota que yo voy a ver, que yo voy a entender y que además Fintonic a mí me va a ayudar a mejorarla si es que estoy en el tramo bajo y mantenerla si estoy en el alto, incluso avisarme si estando en el tramo alto pues estoy cayendo. Entonces, Fintonic, ¿en qué me puede ayudar? Básicamente a tener esa información global integrada en un único sitio y que me permita a mí entender bien en qué situación estoy de cara pues, a negociar condiciones potencialmente sin necesitarse algo de alguna entidad. Porque al final nosotros, si tenemos en nuestro poder cuál es ese scoring sobre el que un banco nos va a medir, porque somos capaces de verlo en el FinScore con Fintonic, ¿podríamos ir a nuestro banco y decirle, oye, tú me estás valorando de cierta manera, pero mis condiciones en realidad son otras en el mercado? Yo creo que, efectivamente podríamos hacerlo y podríamos incluso pues, llegar a abrir la vía a una posible reevaluación si es verdad que tus condiciones y la nota que tú estás teniendo dista mucho de esa oferta o de esas condiciones que te están dando. O sea que yo sí que abriría la puerta a cuando veas una diferencia significativa, el decir, oye, mira, yo tengo este perfil. Claro, aquí volvemos a lo importante. Fintonic te da una visión global, mientras que el banco a lo mejor está viendo una única cosa. Viendo todo, tendría una información mucho más completa sobre ti. Efectivamente. Dime, hemos dicho antes que los bancos tienen unos equipos de riesgos muy potentes. ¿Cuáles son las 2-3 cosas que miden esos equipos de riesgo y que hacen que tomen una decisión u otra según nuestro perfil? Estos equipos de riesgo miran todo tipo de métricas. Lo más común es pensar que tener un mayor volumen de ingresos nos va a llevar a tener mejores condiciones. Es importante, pero no es lo más importante. Hay otros ratios que si tuviera que destacar serían, primero, pagar a tiempo. Pagar a tiempo es clave. Además, pagar a tiempo lleva acarreado pues, luego posibles devoluciones, embargos, descubiertos, etc. Pagar a tiempo, regla número 1, importantísimo. Luego tenemos nivel de endeudamiento ya existente, que no tengas ya un sobreendeudamiento y estés buscando, pues, por ejemplo, financiación de nuevo. Y luego comportamiento de gasto, es decir, dónde gastas tu dinero, qué volumen gastas sobre tus ingresos y en qué verticales o en qué tipo de gastos mueves ese dinero. Pero vamos, si tuviera que decir una cosa clave es pagar a tiempo. Muy bien. Entonces, escuchándote, hablamos de que estas decisiones las toman los equipos de riesgos del banco. Entonces parece como que es el banco el que no quiere tomar el riesgo de prestarte el dinero, pero en realidad, de alguna manera, el banco te está protegiendo de tomar una mala decisión financiera, ¿no? Porque está teniendo en cuenta tu capacidad para realmente afrontar un nuevo gasto o no afrontarlo. Si yo quisiera, pensando en el futuro, solicitar un crédito para una reforma en 6 meses, ¿hay algo que yo pueda hacer para sanear mis finanzas y realmente poder acceder a mejores condiciones? Correcto. Pongamos, estos equipos de riesgo lo que hacen es analizar tu situación y en base a ella darte un scoring, darte una nota sobre la cual tú recibes unas condiciones. O sea, aquí hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Comportamientos pasados predicen comportamientos futuros. Es decir, cuando tú buscas financiación, no puedes empezar a arreglar la casa el día que quieres solicitar esa financiación o pedir esa hipoteca. Esto hay que hacerlo con tiempo y hay que planificarlo. Hay que planificarlo, hay que entender en qué punto te encuentras y a dónde quieres llegar, que eso es una cosa muy interesante que tiene Fintonic, que es conocer esa nota, dónde estás y cómo mejorarla. Hay que planificar, porque si no tú vas sin tener un perfil fuerte. ¿Se pueden hacer cosas antes? Muchas. Puedes empezar a pues reducir gastos tipo gasto hormiga, puedes cancelar deuda que tengas para ir más limpio a esa nueva solicitud de endeudamiento, puedes mejorar tu ratio de ahorro, mejorar tus balances medios. Hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. Hay cosas que se ven impacto en corto plazo, un mes, y ya hay cosas más de medio a largo plazo, por ejemplo, como cancelar deudas ya existentes. Pero si tú vas a buscar crédito o vas a buscar cualquier tipo de hipoteca, nuestra recomendación es
antes de hacerlo, empezar a ordenar la casa y empezar a fortalecer tu perfil de riesgo. ¿Y cómo sé cuáles son las cosas que están impactando negativamente en mi perfil de riesgo? Pues nivel de endeudamiento, tanto teniendo nivel de endeudamiento, cuotas actuales que estés pagando otros préstamos. Ojo, porque también otra muy interesante es uso de crédito. Muchas veces cuando los perfiles personas tienen un buen volumen de ingresos, etcétera, se les da opción a tener tarjetas de crédito, que es muy bueno, pero un volumen excesivo, un uso excesivo puede llevar al banco a pensar lo contrario, es decir, que estás utilizando demasiado crédito y que puedes llegar a tener tendencias de sobreendeudamiento. Entonces, endeudamiento, uso excesivo de crédito, controlarlo, y luego gasto, tipos de gasto y pagar a tiempo es lo más importante. Mencionabas antes que FinTonic nos puede ayudar a entender cómo nuestro scoring crediticio, cómo nos ven las entidades financieras, va fluctuando. Correcto. FinTonic lo que tiene es un scoring que lo calculamos a nivel mensual y además puede ir variando dentro del mes dependiendo de diferentes cosas, pero mes a mes tú vas viendo tu nota crediticia, tu perfil de riesgo, y va evolucionando según el comportamiento que tú has tenido ese mes. Entonces, tú vas a poder ir viendo cómo evoluciona, tendencias al alza, a la baja, y además FinTonic lo que va a hacer es decirte el porqué de esos cambios, tanto cuando mejoras como cuando empeoras y qué hacer para mejorar. Pues, por ejemplo, estos últimos meses has tenido X descubiertos bancarios, esto penaliza tu FinScore, debes mejorarlo, tienes un volumen X de gastos conocidos como gastos hormiga, que son gastos muy pequeños, si lo mejoras puedes volver a seguir subiendo. Entonces es muy importante porque muchas veces no es solamente tener acceso a información, como decíamos, sino el siguiente paso es entender la información y ya el paso último es saber qué hacer para mejorar. Entonces FinTonic combina estos tres puntos, el juntar todo en uno, verlo todo en un mismo sitio, tener esa profundidad de dato y además qué puedes hacer, ver qué puedes hacer para ir mejorando esa nota. Es casi como tener un asesor fiscal o asesor financiero más que fiscal 100% disponible para ti en cualquier momento, ¿no? Sí, de hecho lo es. Y es una cosa que es que no es conocida y no está sentada a nivel social en España, pero que en muchos otros países se utiliza. Tú en Estados Unidos puedes entrar y ver tu nota, tu valoración, tu perfil. En Colombia veía el otro día que también todo el mundo tiene muy asentado y muy racionalizado que tú tienes una nota y que mejora o empeora en función de tu conducta y de lo que tú hagas, y que tu objetivo es mejorarla para acceder a mejores condiciones. Imagino que la nota va de un rango de 0 a 800. A 800. ¿Tú te sabes tu FinScore? Sí, tengo un FinScore bueno, aunque ha bajado un poco con respecto al mes pasado, pero ya tengo mis to-dos y mis tareas que me ha dado FinTonic para qué hacer para mejorarlo. O sea, que ya sé que tengo que hacer esto. Hemos empezado la conversación diciendo que a veces los bancos no tenían toda la transparencia para que se entendiera bien cómo toman sus decisiones financieras, y estamos ahora hablando de cómo FinTonic disponibiliza o pone en las manos de los usuarios en su propio móvil una metodología o un número, un score, que le ayuda a entender cómo le ven esos bancos. ¿Por qué ofrece FinTonic de manera gratuita algo que parece tan bien guardado por parte de los bancos? Buena pregunta. Nosotros pensamos que la transparencia no debería ser un privilegio. Igual que tú sales de casa y consultas el tiempo antes de salir, ¿te cuesta dinero consultar el tiempo? No. Pues tú entender tu situación, entender tu nota, saber qué perfil tienes y sobre todo saberlo para saber cómo mejorarlo, no debería ser una cosa que costase dinero y que por tanto fuera accesible a pocos que quisieran pagarlo o que pudieran pagarlo. Esto es una cosa básica que todo el mundo debe poder acceder y todo el mundo debe poder utilizarlo igual que se hace en cualquier otro país. ¿Por qué? Porque a nivel social un mayor entendimiento personal de tu situación financiera te va a ayudar a ti y nos va a ayudar a todos.
como sociedad. Por lo tanto, es una cosa que es básica y fundamental y que al igual que ya se hace en otros países de manera gratuita, nosotros queremos en España que también sea así. Porque además es cierto que en España no sabemos lo que es el scoring crediticio, algo que es normal en otros países, como bien has mencionado, pero luego tendemos a compararnos. O sea, a mí me van a dar estas condiciones porque a mi vecino se las han dado, pero dos personas con los mismos ingresos o de una situación que aparentemente es similar, ¿pueden tener scoring o FinScore diferentes? Pueden tenerlos y pueden ser totalmente distintos. Y esto también es una pregunta muy común. Si tú y yo ganamos 2.000 euros al mes y pedimos un préstamo, ¿nos van a dar el mismo préstamo, mismo TAE? No. No o sí, pero puede ser muy distinto, como comentaba antes. No solo importa tu nivel de ingresos, que es verdad que es importante pues, tener un volumen, un nivel suficiente, hay otras muchas cosas. Puede ser que tú y yo ganemos lo mismo, pero que tú ya tengas otras deudas, y que tú, por ejemplo, tengas descubiertos bancarios y yo no, que tus comportamientos de gasto sean muy distintos a los míos. Entonces, podemos ser dos personas que ganemos lo mismo y que tú tengas, te he puesto a ti como ejemplo malo, me podría haber puesto yo, y que yo tenga un FinScore bastante más bajo que el tuyo y que por tanto pueda acceder a condiciones de financiación que sean muy distintas o menos beneficiosas a las que tú podrías acceder. O sea que esta comparativa de mi vecino tiene esto, por ende yo también, es compleja porque hay mucho por detrás que solo sabes tú. Sí. Y que tú no puedes ver sobre tu vecino. Con los préstamos igual nos comparamos menos, pero yo recuerdo cuando adquirí mi hipoteca hace ya 4 años que estábamos ahí picándonos, pues a mí me han dado un 2, pues a mí un 1 con no sé qué. Entonces, realmente esto nos puede ayudar a compararnos de una manera mucho más realista, ¿no? Sí, hay por supuesto mucho por detrás. Lo que sí que te permite el FinScore es no tanto compararte con tu vecino, sino tú, buscando ofertas, comparar esas ofertas con tu propio perfil, que yo creo que es lo importante. No comparar tanto con el ajeno, sino tú con las ofertas que tienes. Ahí sí que puedes ver, por ejemplo, en hipotecas, pides en 3-4 bancos distintos, tú tienes un FinScore más sólido o menos sólido, tú puedes ver si esos bancos te han correspondido con ese perfil que tú ves que estás teniendo. Y como comentaba al inicio, no ir a ciegas a esas negociaciones y conseguir empujar para una mejora de condiciones. Total. ¿Cómo puede acceder un usuario al FinScore? ¿Qué tiene que hacer? Pues es facilísimo. La aplicación de Fintonic, que se descarga de la App Store o de Play Store, es totalmente gratuita y lo único que tienes que hacer es descargar, hacer ese proceso inicial de alta, que es también muy fácil, muy simple, se hacen 2 minutos no más. Y la parte importante, evidentemente, para poder calcular tu FinScore, lo que necesitamos es entender pues esa información bancaria tuya, y para eso necesitamos que agregues tu cuenta bancaria. Esto es un proceso que se hace de manera totalmente regulada, en el que tú lo que tienes que hacer es seleccionar el banco donde tienes tu cuenta o tus cuentas, si son varios bancos, y permitirnos esa agregación para que podamos estudiar tu historial bancario y darte esa nota. Y podemos acceder también a esa información, esos consejos para ir mejorando y optimizando. Nada más hagas, te des de alta y agregues, vamos a calcular tu FinScore, o sea que lo vas a ver ipso facto, vas a ver esa nota, el porqué de esa nota, y además, conforme vayan pasando los meses, podrás ir viendo esos cambios, esas fluctuaciones y qué debes hacer para mantener o mejorar. Por supuesto, además de otras muchas cosas que tiene la aplicación, como pues te da información sobre tus gastos, en qué categorías los tienes. De hecho, una cosa muy interesante, yo me di cuenta de que estaba pagando Netflix cuando agregué mi cuenta bancaria a Fintonic. No tenía ni idea, no he utilizado Netflix y pagaba esos 5,99 mensuales. Al entrar en Fintonic vi gastos en suscripciones. Dije, suscripciones si no tengo ninguna, y llevaba medio año pagándolo. Como eran 5 euros, se me había pasado por alto y no tenía ni idea. O sea que además de darnos gratuitamente el FinScore, información que los bancos se guardan para ellos y que es el gran secreto de la banca española y mundial, nos está ayudando no solo a tomar mejores decisiones, sino incluso a ahorrar y saber en qué estamos gastando. Te ayuda mucho a ordenar tus finanzas, o sea, entender bien
en qué estás gastando tu dinero, y sobre todo personas que tienen varias cuentas distintas, una es la cuenta nómina, en otra mandan dinero para gastos X, verlo todo en un mismo sitio te ayuda mucho a entender hacia dónde está yendo tu gasto y a darte cuenta de esas típicas cosas que a lo mejor en algún momento pagas y se te olvida quitar o no te das cuenta de que has pagado, y ahí afloran, como me pasó a mí con la cuenta de Netflix. Sería emocionante que en unos años incluyamos a España dentro de esos países en los que todo el mundo conoce su FinScore y vaya la gente comparándose. Oye, pues mira, esto me ha salido mi FinScore. Sí. Además, yo vivía en Suecia y ahí está muy asentado el scoring y todos lo mirábamos, y es muy interesante porque además lo ves el de tus amigos, ves si está más alto o más bajo, quieres crecer porque quieres llegar a ese nivel, y te da un conocimiento, y eso es que te ayuda a entender mucho más, tener mucha más profundidad sobre tu capacidad de gasto y a retenerte y a contenerte, o sea, ayuda muchísimo. Bueno, pues ya terminamos aquí, si te parece, Sofía. Muchas gracias por acompañarnos hoy, y animamos a todos los oyentes del podcast a que se descarguen FinTonic y tengan su FinScore a mano e incluso puedan compararlo con los colegas en una tarde de estas calurosas que tenemos en Madrid. Muchas gracias a todos. Totalmente, Gracias, muchas gracias. Si no son cuentas, son cuentos, un podcast para tomar buenas decisiones con tu dinero.